Hoy llegamos a la Escritura, la palabra del Señor contenida en el Evangelio según Lucas, el capítulo 19, los versos del 1 hasta el verso 10. Y leemos en esta oportunidad de la traducción de la Biblia Reina Valera contemporánea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Y mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos, al ver esto, murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Y cuando Cristo pasó por allí, a un árbol se trepó. El Señor lo vio allí y le dijo así: Zaqueo, bájate de allí, que a tu casa voy a ir. ¿Usted había oído eso antes? Yo llevo en mi mente muy vivo el recuerdo de aquella canción que aprendí en la niñez en la iglesia donde crecí. Las canciones infantiles sirvieron para dejar grabada en mi memoria historias como las de Zaqueo o como la de Jonás, aquel profeta que huyendo de su vocación fue a parar al interior de un gran pez, según cuenta esa historia. En mi mente, de pocos años de vida, la narración sobre Zaqueo era una curiosidad que me hacía reír y me hacía sonreír. Y yo imaginaba a aquel hombre bajito de estatura,
y me lo imaginaba brincando y me lo imaginaba tratando de estirarse lo más posible con el fin de ver a Jesús. Los años, la experiencia y la educación en el campo de la interpretación bíblica me han llevado a ver esta narración ahora ya no con los ojos del niño que se divertía con la situación del hombre chaparrito, sino con la mirada de quien comprende la alegría de un pecador acogido por Jesús. La alegría de un pecador abrazado por Jesús. El narrador bíblico acentúa el tema de la alegría. Lo repito, el narrador bíblico acentúa allí el tema de la alegría. La traducción de la Biblia que hoy leemos dice que ante la invitación de Jesús, el verso 6, Zaqueo, deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Ahora bien, el término en el texto griego antiguo implica mucho más que decir gusto. El término en el lenguaje original implica regocijo, es decir, una alegría intensa. Una alegría intensa. Y es notable que no es la primera vez que encontramos ese término allí en el Evangelio según Lucas. Unos capítulos previos, allá para el capítulo 15, Lucas reseña 3 parábolas que Jesús contó refutando a quienes lo criticaban por andar en compañía de gente de, entre comillas, mala fama. Y son parábolas muy conocidas. Una de esas parábolas se refería a una mujer que encontró una moneda que se le había perdido. La otra de esas parábolas hablaba de un padre que salió afuera al encuentro de sus 2 hijos perdidos. Y la otra de esas 3 parábolas decía así. Y leo del capítulo 15 los versos 4 al 6. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, cuando la encuentra, gozoso, la pone sobre sus hombros y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. El Evangelio de Lucas nos hace saber que la alegría que sintió Zaqueo era tan intensa como la alegría de un pastor que encontraba una oveja extraviada y la cargaba sobre sus hombros. Es la misma expresión, alegría intensa. Y ante ese cuadro es propio entonces ponderar lo siguiente: ¿por qué Zaqueo estaba tan alegre?
por qué Zaqueo estaba tan alegre, por qué la intensidad de su alegría. Y para nosotros poder responder a esto, entonces es necesario considerar quién era Zaqueo. El pasaje nos ofrece bastante información sobre esto, quién era Zaqueo. Y más allá del asunto de la estatura, el pasaje nos informa que Zaqueo, número 1, era un hombre rico. Y número 2, nos dice que era jefe de los cobradores de impuestos o publicanos en los textos clásicos. Esas dos cosas nos dice. Uno de los temas más notables en la obra completa de Lucas, que incluye el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, es el tema del manejo de la riqueza. Y ese tema se puede rastrear desde el comienzo del Evangelio de Lucas hasta el final del libro de los Hechos. Y es en Lucas precisamente donde encontramos una de las expresiones más chocantes, una de las expresiones más contundentes de Jesús contra los ricos y poderosos de la tierra. Y un ejemplo de ello lo encontramos en el capítulo 6, los versos 24 al 26. En los versos anteriores a eso encontramos algo que nos es muy familiar. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre. Claro está, la versión que más conocemos es la que está en Mateo. Pero en el Evangelio según Lucas, luego de pronunciar esas bienaventuranzas, Jesús dice lo siguiente, capítulo 6, verso 24 al 26. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque habrán de pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque habrán de llorar y de lamentarse. Ay de ustedes cuando todos los alaben, porque lo mismo hacían con los falsos profetas los antepasados de esa gente. Cierro la cita, palabras de Jesús. Otro ejemplo lo encontramos en el capítulo anterior al capítulo que hoy leemos. Allí en el capítulo 18, el Evangelio de Lucas cuenta sobre un hombre importante, y le llama así, un hombre importante que se acercó a Jesús para indagar sobre el tema de la vida eterna. Y allí se cuenta que Jesús lo refirió a los mandamientos que tienen que ver con el trato hacia el prójimo, y acentuó Jesús la importancia de utilizar sus bienes para ayudar a los menos afortunados. Y nos cuenta el texto bíblico que la respuesta que le dio Jesús a aquel hombre lo entristeció mucho. Lo entristeció mucho, dice el texto, porque era muy rico. Y entonces, cuando ocurre eso, la reacción de Jesús ante la tristeza de aquel hombre fue la siguiente. Y esto es otra cita de Jesús en el capítulo 18, versos 24 al 26.
El hombre rico se entristece y lo deja, y Jesús dice: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y les recuerdo, estoy citando palabras de Jesús, no son mías, son de Jesús. Y pudiera dar algunos ejemplos adicionales, pero no creo necesario enumerarlos aquí porque son muchos. Lo que sí le invitaría es a que usted lea el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos y se va a encontrar con todo eso. En este momento nos baste con que tengamos presente que Zaqueo era rico. Y el narrador bíblico encuentra importante hacer esa observación. Ahora bien, lo otro que el narrador bíblico nos deja saber, además de la estatura de Zaqueo y de su condición económica poderosa, lo que nos deja saber es que Zaqueo era un cobrador de impuestos. Lo que en textos clásicos se llama un publicano. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Y ese detalle es importante tenerlo en mente también. ¿Por qué? Los cobradores de impuestos eran despreciados. Y oiga bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo menospreciados. Estoy diciendo despreciados en la sociedad judía palestina del primer siglo. Eran despreciados. Y no estamos hablando allí de una sociedad democrática donde se colectaban taxes destinados al funcionamiento organizado y más o menos justo de la infraestructura para el bienestar común. Ese no era el caso. Estamos hablando allí, mis hijas e hijos, de una sociedad colonizada que sufría la brutal opresión y la ocupación del Imperio Romano. Y en ese contexto, los cobradores de impuestos le hacían el trabajo sucio de estrangular a nombre del imperio a quienes ya estaban empobrecidos. Y no solamente eso, sino que aprovechando la ventaja que su posición les daba, los cobradores de impuestos sumaban a la opresión el costo de su pillaje y su corrupción. La riqueza de Zaqueo era producto del abuso en un sistema que de por sí era injusto. Y para completar, el narrador bíblico nos añade algo más. Zaqueo no era cualquier cobrador de impuestos, sino que Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos. Cosa que lo llevaría a ser aún más despreciado y rechazado por su propia gente, por su propio pueblo. Y oiga, tan fuerte era la animosidad contra los cobradores de impuestos que la gente utilizaba el término como sinónimo, como equivalente de pecador.
Y por eso es muy común, cuando leemos los evangelios, encontrar juntos ambos términos, publicanos y pecadores. Para ellos era la misma cosa. Ahora bien, no sabemos qué información tenía Zaqueo sobre Jesús, pero la fama que precedía a Jesús era suficiente como para que ese hombre hiciese lo que tuviera a su alcance con tal de poder verlo, aunque fuera mirándolo de lejos. Así que imagínense la sorpresa de Zaqueo al observar a Jesús autoinvitarse para quedarse en su casa. Porque Jesús se invitó. Él no esperó que lo invitaran. Él se invitó. Oiga, nadie en su sano juicio haría eso con Zaqueo. Ningún varón judío que se considerara devoto de Dios y que se considerara respetable en la comunidad tendría la idea descabellada de juntarse públicamente con un hombre como Zaqueo. Pero nada de eso fue impedimento para Jesús. Y es allí donde encontramos la razón de la alegría intensa de Zaqueo. Jesús abre sus brazos para aquellas personas a quienes los demás se los cierran. Lo repito, Jesús abre sus brazos para aquellas personas a quienes los demás los cierran. Y a eso tengo que decir, bendita sea la gracia de Dios, que no se ajusta a nuestros moldes, a nuestras ideas y a nuestras concepciones. Bendita sea la gracia de Dios. Ahora bien, sabemos de la intensidad de la alegría de Zaqueo y por qué estaba tan alegre. Pero siempre hay gente que aparece por ahí y allí observamos la reacción de la multitud con una reacción que no se hizo esperar. El verso 7 dice allí, todos, interesante, nos dice algunos, todos al ver esto, ¿qué hacían? Mi abuela hubiera dicho, lagarto sea, la misma cosa otra vez. Dios la tiene en la gloria. Todos al ver esto murmuraban, porque decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Como es usual, mi familia, como es usual, hay quienes se consideran a sí mismos como guardianes de la gracia y del favor divino. Hay quienes creen, hay quienes imaginan que tienen el poder de controlar la gracia de Dios. Hay quienes se imaginan a sí mismos con la potestad de decirle al Señor a quién Él puede o no puede recibir y acoger. Pero
Pero por más que pretendan, por más que murmuren, por más que hablen, por más que desenrollen su lengua tóxica y llena de veneno, nadie puede detener el impulso de la gracia de Dios. Nadie. Nadie. Probablemente hayamos escuchado alguna vez el refrán del árbol caído. ¿Qué pasa con eso? Del árbol caído todo el mundo hace leña. Y quizás lo hayamos dicho también. Lo que es peor, quizás nosotros hayamos sido de los que hacen leña con el árbol caído. Del árbol caído, todo el mundo hace leña, pero Zaqueo se puso de pie. Zaqueo se puso de pie. Y Zaqueo, a diferencia del hombre rico del capítulo 18, él no se entristeció, sino que fue lleno, nos dice el texto griego, fue lleno de una alegría intensa. Y esa alegría intensa lo llevó a querer hacer restitución por todo el daño que él había hecho. Y esa alegría intensa lo llevó a querer actuar con generosidad radical a un hombre cuya vida hasta ese momento había sido motivada por su ambición y por su avaricia. Y esa misma alegría, la alegría intensa, es la que nos debe mover y la que nos debe llevar a arrojar nuestras vidas a los pies del Señor, en humildad, en generosidad y en devoción. Y es mi ruego a Dios, amada iglesia, aquí o en la distancia, querida hermana y querido hermano, es mi ruego a Dios, que al igual que Zaqueo, también puedas conocer y puedas experimentar esa alegría intensa. Soli Deo Gloria. Señor de la gracia inagotable, Señor del amor eterno, Señor del perdón todopoderoso, te damos gracias, oh Dios, porque en Cristo nos demuestras el alcance de tu amor y de tu gracia. Te alabamos y adoramos porque en Cristo nos acoges aun cuando otras y otros cierren sus brazos para nosotros. Te damos gracias, oh Dios, porque nada ni nadie puede detener el impulso de tu gracia. Nada ni nadie, como decía el apóstol, nos puede apartar
del amor de Dios en Cristo Jesús. Concédenos, oh Señor, entonces, vivir en la alegría de sabernos abrazados por ti, y en esa alegría ajustar, transformar y corregir nuestros pasos para que se parezcan a los pasos de Cristo Jesús, en quien oramos y en quien creemos. Amén y amén.